Bueno, queridos hermanos y hermanas, jóvenes, niños, otra vez bienvenido en este culto, donde nosotros vamos a tratar un tema honestamente complejo. Pero antes, la palabra, pedimos la bendición de Dios, la presencia de Dios, para que podamos entender su palabra. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, muchas gracias por esta tarde. Como oró hermano Ernesto, es un privilegio estar acá. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de dificultades, peligroso también, pero estamos aquí en paz. Como hemos leído, es un paz que el mundo no nos puede dar, pero en la presencia de Dios estamos juntos, reunidos como hermanos en Cristo, como iglesia de Cristo, como reino de Cristo, bajo la protección y el poder del Rey. Ese más o menos también es el tema de esta tarde, esta noche que vamos a tratar durante este segundo culto, un culto de aprendizaje, y te pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros para iluminarnos, porque sabemos que son temas bastante complejos y nosotros no somos capaces por entero para entender por 100% este aprendizaje, pero cuando salimos de la iglesia con ese sentimiento en nuestro corazón, con esa fe en nuestro corazón, que Dios siempre está a mi lado. Lo que está pasando, pero Él está a mi lado, hermano. Dios, eso es lo más importante. Y por esto te rogamos que tú bendigas este culto, que tú estés conmigo también en la explicación de estos artículos para explicar las cosas y para los visitantes, para los presentes, los oyentes, para entender su palabra. Agradecemos su santo nombre por su palabra. También te agradecemos su santo nombre porque hemos recibido un mensaje por parte de hermano Dani, que su situación está un poquito mejor, aunque todavía está en el hospital y parece que todavía necesita una operación. Esté con Dani, esté con hermana Laura, con los niños, para que Dani muy pronto pueda comenzar con su trabajo, su deseo de su corazón para predicar el Evangelio. Con hermano Yandri, que en la tarde también tiene que predicar en Puerto Quevedo, y por la seguridad no puede regresar a su casa esta noche. Esté con él, cuando él tiene que regresar mañana a Puerto Viejo, está con todos nosotros. También con el consistorio de esta iglesia sabemos que el cargo es mucho para hermano Valentín, para hermano Ernesto, para hermano Yandri, y sabemos que ellos necesitan encima de todo su presencia. Esté con ellos en el liderazgo de la iglesia, en la predicación, en estudios bíblicos, en todas las cosas. Ayuda también a los hermanos para ayudar al consistorio en cualquier manera para que su nombre sea glorificado y para que también podamos experimentar durante esos meses que tú estés presente con la iglesia Buenas Nuevas. Todo te lo pedimos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, yo estuve en contacto con hermano Valentín cuando fue hermano de agosto, creo, ¿verdad? Con respecto a ese día. Y para la mañana fue claro, un tema libre, ¿verdad? Excelente. Hermano Valentín me preguntó, hermano, en la tarde quiero predicar otra vez sobre un tema libre, pero nosotros estamos en un proyecto, en una enseñanza sobre la Confesión de Fe de Westminster. Y si usted quiere, usted puede predicar sobre este tema también. Y yo lo dije, por supuesto, hermano, porque yo sé que la doctrina, las enseñanzas son bastante importantes. Pero, hermanos, tengo que decir que lo que vamos a tratar esta noche, tarde noche, es complejo. El tema en sí no es tan complejo, honestamente, pero la manera como los profesores, los predicadores de Westminster escribieron sus artículos es algo muy complejo. Entonces, yo voy a tratar de explicar brevemente, sinceramente, lo que está pasando. Yo encontré un excelente artículo
en inglés, tradujo este artículo en español para hacer algunas citas, y yo creo que con esas citas, con un poquito de explicación, podemos entender lo que está pasando en estos artículos. Me refiere al capítulo 5 de la Confesión Fe de Westminster sobre la providencia. Y tal vez para comenzar, para entender un poquito lo que ustedes piensan, ¿qué significa la palabra providencia? ¿Qué piensa usted? Porque este culto en la tarde es un poquito más interactivo, ¿verdad? En la mañana yo estoy hablando, en la tarde usted puede responder a preguntas. ¿Qué significa la palabra providencia? Recibir algo que necesitamos. ¿Ya? Recibir algo que necesitamos. ¿Y quién da lo que nosotros necesitamos? Dios mismo. ¿Verdad? Entonces Dios sabe lo que necesitamos y Dios siempre da lo que necesitamos. ¿Verdad o no? Como es su propia experiencia. Dios, yo necesito un Mercedes. ¿Verdad? Voy a orar, estoy seguro que Dios me da Mercedes. ¿O no? Pero tampoco es que ha intentado esperar. Sí. Y hermano, en su propia experiencia, Dios siempre ha dado todo lo que usted preguntó. Amén, amén. Dios en su sabiduría sabe lo que es bueno para nosotros, lo que necesitamos o no. Pero más o menos esa es la idea de la providencia. Y es importante porque hermano dijo esto, ¿verdad? Indicó a Dios mismo. Y eso es importante. Yo quiero explicar un poquito por qué ese tema es bastante importante. Hermanos, cuando estudiamos, podemos decir la doctrina de nuestra iglesia, la teología sistemática, siempre hay tres temas que encontramos en el Catecismo de Heidelberg, en cualquier libro de enseñanza. Encontramos temas con respecto a Dios. ¿Quién es Dios? Padre, Hijo, Espíritu Santo, Trinidad, todas esas cosas, para que nosotros entendamos, ok, Dios es así. También encontramos lecciones con respecto a nosotros mismos. ¿Quién es el hombre? Entonces, Dios, el hombre. El tercer tema, ¿cómo es la relación entre Dios y el hombre? ¿Y por qué es importante para entender este? Capítulo 5 de la Previdencia comienza así. Dios, el gran creador de todas las cosas. Y solo esas palabras es una confesión. Porque significa que nosotros creemos que si hay un Dios, hay un creador que creó el mundo. Espero para cada uno de nosotros aquí presente es lógico. Hay un Dios que creó el mundo. Pero los niños, los jóvenes aquí presentes, ellos escuchan muchas cosas distintas en los colegios y en la escuela. Dios no existe literalmente porque Dios no creó el mundo. El mundo en que nosotros vivimos es un proceso de evolución. Hermanos, es algo que parece tal vez un poquito similar a la evolución, a la creación. Bueno, nosotros creemos en la creación, ellos en la evolución. Pero, hermanos, atrás de esa teoría encontramos algo demónico. Porque cuando decimos que Dios no creó el mundo, cuando creemos que nosotros estamos en el mundo por suerte y por todo lo que está pasando, significa literalmente que no hay un Dios. Con lo que Darwin comenzó en los Galápagos con su teoría de evolución, tiene como consecuencia que no hay Dios. ¿Y cuántos hermanos, personas en el mundo creen esa teoría? Y literalmente Satanás fue capaz de borrar el nombre de Dios en nuestra vida por medio de la evolución. La teoría que todo está pasando por suerte.
La Biblia nos enseña algo distinto. Dice que Dios es el gran creador. Automáticamente significa que nosotros aceptamos la autoridad de Dios como nuestro creador y nosotros estamos abajo su poder, abajo su gobierno, pero también abajo su protección. Eso es fundamental para entender todo lo que nosotros entendemos en la Biblia. Dios tiene autoridad, Él está encima de todo y nosotros vivimos abajo su autoridad, también abajo su protección. ¿Verdad? Y cuando entendemos Dios, nosotros, la relación entre Dios y nosotros podemos continuar. Capítulo 5, artículo 1. Yo estoy leyendo ese librito. Hablé un poco con el hermano Valentín y él me dijo, la versión que ustedes tienen es más complejo que este. Y créanme, yo tengo aquí la traducción en holandés para ayudarme. ¿Verdad? Yo voy a leer este artículo y usted puede leer en su propio libro y creo que estamos de acuerdo con el contenido. De la providencia. 1. Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, su infalible presencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Artículo 2 dice, aunque todas las cosas acontecen infaliblemente con relación a la presencia de Dios, quien es la causa primera, sin embargo, por la misma providencia, Él las ha ordenado para que sucedan de acuerdo con la naturaleza de las causas segundas, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Bueno, hermanos, eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Y como yo dije, a veces yo necesito la traducción en holandés también, pero es algo para mí, ¿verdad? La providencia. Primero quiero leer un domingo del Catecismo de Heidelberg, porque para mí la definición que encontramos en Heidelberg con respecto a la providencia es muy clara. Es el domingo 10. Domingo 10 del Catecismo de Heidelberg, la página 135. La página 135, domingo 10, la pregunta 27 y la respuesta. ¿Todos tenemos, hermanos? ¿Ya? ¿Qué es la providencia de Dios? Esa es la pregunta principal, ¿verdad? Es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas. De tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Entonces, hermanos, encontramos una respuesta a la teoría de evolución, ¿verdad? Sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Creo que esta explicación, que es la providencia de Dios, es un poquito más claro que Westminster, ¿verdad? Bueno, regresamos a Westminster. Yo creo que podemos dividir el primer artículo en 3 partes. Primero, Dios, el gran creador de todas las cosas.
sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas desde la más grande hasta la más pequeña. Hermanos, y es algo bastante importante para entender, que Dios está en control de todo, las cosas más grandes y la creación, por supuesto. Él creó el mundo. Y para profundizar un poquito el tema, tengo otra pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Dios creó el mundo, ¿verdad? Al final, Él creó el hombre, Adán. ¿Y qué dijo Dios a Adán? Adán, aquí hay una tierra fértil. Aquí hay plantas, semillas, hay otras cosas. Entonces usted tiene que sembrar todas las cosas, tiene que plantar las plantas, tiene que esperar 1 año, 2 años, 3 años, hasta que usted puede comer algo. ¿Es verdad o no? ¿Qué piensa usted? ¿Qué pasó con Adán si Dios ha creado el mundo de esta manera? Tierra fértil, poco dinero, la esquina, hay Agripac, usted puede comprar semillas y todas las cosas. Chao, Adán. ¿Es la creación o no? Amén. ¿Y qué significa esto, hermano? ¿Y qué quitamos? Amén, amén. Pero cuando usted dice, Él tiene que guardar, significa había algo para guardar, ¿verdad? Porque cuando no hay nada, no hay necesidad para guardar. Solo tal vez para cosechar, para plantear, para sembrar. No, Dios, y eso es fundamental para entender, Dios creó un mundo completo, entero, con árboles. Por esa razón, Él tenía la posibilidad para decir a Adán, ustedes pueden comer de todos los árboles de este huerto, pero no específicamente este árbol de bueno y malo. Dios creó todo, una creación entera, para que Adán, Eva y luego nosotros podemos vivir en este mundo. En otras palabras, en la creación ya encontramos la providencia de Dios. Dios creó un mundo entero para que Adán, Eva, pueda vivir en ese mundo, pueda cumplir los requisitos de Dios para sembrar, para guardar, para cosechar, pero en la creación ya encontramos la providencia, ¿verdad? Entonces la relación entre la creación y la providencia es claro desde el inicio. Dios tenía un plan con su creación. Desde el inicio, Él ha puesto todo necesario para cumplir el plan. Lamentablemente nosotros, desobedientes, decidieron al contrario. Decidieron para creer, ¿y quién? A Satanás y no en Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios después de la caída? ¿Qué hizo Dios después de la caída? Él dijo, ok, voy a terminar con toda la creación, con todo mi cosmos, voy a crear otro mundo. Amén. Él no dijo este. ¿Ya? Y dijo Dios que aquí que os he dado toda planta y la semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla os serán para comer. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Amén, amén. Y por la caída, Dios no decidió para decir, ok, yo voy a terminar con todo. Sí, con pecado, pero Él dijo a Adán, usted tiene que trabajar muy duro, pero usted va a tener su cosecha. Porque Dios tenía un plan, un propósito con este mundo, ¿verdad?
Y eso es literalmente lo que está pasando en la providencia. Dios tiene su plan y Dios está cumpliendo su plan. Otra cosa es si nosotros podemos entender esto. Cuando pensamos en nuestra pequeña vida, ¿cuántas veces decimos, Dios, por qué? No entendemos lo que está pasando. Estoy seguro que cada persona aquí presente, los niños, los jóvenes, los adultos, tienen esa experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estoy leyendo ahorita los salmos de Asaf. ¿Cuántas veces preguntó Asaf específicamente esa pregunta? Dios, ¿por qué? Pero Dios tiene su plan. Dios tiene su perspectiva. Hermanos, y nosotros vivimos abajo su autoridad. Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. Criaturas, nosotros, hombres, animales, también. Acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. Yo tengo aquí una cita que dice, los eventos de la creación y la providencia representan el desarrollo del diseño perfecto de Dios para el mundo. Dicho de otro modo, Dios ejecuta sus decretos eternos en las obras de la creación y la providencia. En pocas palabras, todo lo que sucede en tu vida se basa en la infinita sabiduría de Dios. Todo lo que sucede en tu vida se basa en la infinita sabiduría de Dios. Cuando Dios nos ha dado algo, inteligencia, un trabajo, yo no sé cualquier cosa, es según su sabiduría. Cuando Dios, en su plan, no nos ha dado estas cosas, Él también tiene el propósito con este. Y por esta razón, yo quiero regresar otra vez a domingo 10, la pregunta 28, en la página 136, que dice, ¿qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y providencia divina? Y una respuesta, hermanos, que tenemos que memorizar en nuestra mente, específicamente en este mundo y que está pasando muchas cosas. Piense, por ejemplo, aquí en Ecuador, por toda la inseguridad, la delincuencia, el paro, aunque parece el paro ahorita no es tan muy profundo, pero piense también en el mundo con las guerras en Ucrania, en todo el mundo hay problemas. ¿Qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y providencia divina? Que en toda adversidad tengamos paciencia y en la prosperidad seamos agradecidos y tengamos puesto en el futuro toda nuestra esperanza en Dios, nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos pueda apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetos a su poder, de tal manera que no pueda hacer nada sin su voluntad. Hermanos, cuando entendemos esto, tenemos paz en nuestro corazón. Pase lo que pase, sea lo que sea, pero Dios está en control en mi vida personal, en mi familia, en nuestra iglesia, en el país, en el mundo. Los cristianos tienen una perspectiva después de la muerte. Nosotros tenemos la perspectiva que cuando mueren, cuando Cristo regresa, Satanás, la enfermedad, la maldad, la guerra, toda está pasada. Y nosotros entramos en una nueva relación con Cristo para siempre. Estamos en su presencia. Entonces, cuando creemos la providencia de Dios es una gran ayuda para nosotros para entender que la vida es difícil. Y la vida es difícil, hermanos, porque vivimos en un mundo de pecado,
vivimos en un mundo donde Satanás todavía tiene mucho poder. La vida es difícil. Específicamente para nosotros creyentes, la vida es difícil. Pero tenemos otra perspectiva, tenemos un futuro, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros creemos en la providencia de Dios, que todo lo que está pasando en nuestra vida tiene esa perspectiva. Estamos en camino al cielo. Continuamos brevemente por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presencia. Hermanos, yo no voy a definir todas estas palabras. Si usted quiere, creo, hay un diccionario teológico aquí. Yo sé que, hermano, Yandri tiene un diccionario con estos términos. Usted puede leer estos términos. Pero la idea es así. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan con su creación. Y de una u otra manera, Él va a cumplir este plan. El libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Dios tiene un propósito. Su nombre sea glorificado. La gloria de su sabiduría, la gloria de su poder, la gloria de su justicia, la gloria de su bondad, la gloria de su misericordia. Y como hijos de Dios, podemos glorificar a Dios en este mundo, no por completo, porque todavía vivimos abajo del pecado, pero la perspectiva en el futuro, cuando Él regresa, es que podemos glorificar a Dios para siempre. Y ese es el plan, ese es el propósito de Dios en que nosotros estamos involucrados. Bueno, siguiente artículo, yo voy a leer otra vez, número 2. Aunque todas las cosas acontecen inmutable e infaliblemente con relación a la presencia de Dios, quien es la causa primera, sin embargo, por la misma providencia, Él las ha ordenado para que sucedan de acuerdo con la naturaleza de las causas segundas, ya sea necesaria, libre y contingentemente. La causa primera, la causa segunda. Hermanos, y ese es el tema complejo que encontramos en este artículo, ¿qué es la causa primera? ¿Qué es la causa segunda? ¿Y por qué escribieron Westminster esas palabras? La primera parte no es tan complejo. Aunque todas las cosas acontecen inmutable e infaliblemente con relación a la presencia de Dios, ¿quién es la causa primera? Hemos visto en el artículo 1 que Dios está en control de todo. Él tiene un plan. Él sabe todo lo que nosotros hacemos está predestinado. Pero entonces hay un problema grande, porque cuando decimos que Dios ha planificado todo, la pregunta es, ¿dónde es nuestra responsabilidad? Imagínense que ahorita en la iglesia hay alguien que tiene en su corazón un deseo para robar, para matar a alguien. Y esa persona puede decir, ya, yo voy a matar a esta persona, pero yo soy el culpable, porque Dios tenía su plan. El único que yo tengo que hacer es ejecutar el plan de Dios. Entonces yo voy a robar a una persona, yo voy a matar a una persona, pero es según la voluntad de Dios, yo soy inocente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es correcto o no? Porque todo es conforme al plan de Dios, a su sabiduría, a su presencia, con todo. Hermanos, al lado izquierda, hermanos, al lado derecha, para mí. Amén, hermana. Usted es un gran teólogo.
nuestra responsabilidad. Por un lado, y esa es la primera causa, Dios tiene su plan. Dios es soberano. Dios es todo. Dios tiene autoridad. Pero nosotros tenemos nuestra propia autoridad. Calvino es muy claro sobre esa instrucción. Él dijo, cuando nosotros decimos que por nuestra caída, y hay un versículo que muchas veces la gente utiliza de una manera equivocada para defender esa posición, cuando decimos ya nosotros somos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Pablo en Efesios 2:1. Entonces, yo no soy culpable porque yo soy muerto en nuestro pecado y delitos. Y todo lo que está haciendo, ya lamentablemente, pierde el plan de Dios. Hermanos, eso no es verdad. Calvino dice, es un término, es el único término que yo quiero llamar, es el libre albedrío. Dios nos creó en la creación con la posibilidad para obedecer a Dios y para ir contra su voluntad. ¿Y qué hicieron Adán y Eva y nosotros? Tomamos la decisión contra la voluntad de Dios. Pero eso no significa que nosotros todavía no tenemos la posibilidad para elegir entre lo bueno y lo malo. El problema es por nuestro pecado, por nuestra caída, no elegimos lo que es bueno. El problema es que nosotros elegimos lo que es malo. Pero todavía tenemos la posibilidad entre lo que es bueno y lo que es malo. Y gracias a la gracia común de Dios, muchas veces en nuestra vida elegimos lo que es bueno. Cuando sus niños tienen hambre, usted no va a decir, yo no quiero cocinar, yo no quiero dar comida. No, en la gracia común, usted va a dar comida a su hija. Y creo que para muchos es una preocupación cuando usted no tiene suficiente. ¿Cómo es posible que yo pueda dar suficiente comida a mi hijo? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad y luego, gracias hermano, la responsabilidad para buscar lo que es bueno. Y esa es la segunda causa. Entonces hay dos cosas. El plan de Dios es claro, su voluntad es claro, es inmutable, Él va a cumplir su plan. Pero por otro lado, tenemos nuestra responsabilidad para hacer lo que es bueno. Pero ¿cuántas veces hacemos lo que es malo? Entonces, surge otra pregunta. Parece que Dios no está capaz, que Dios no tiene suficiente poder para hacer todo conforme a su voluntad. Hermanos, y ese es el error. Pensamos un rato en los hermanos de José. ¿Qué sucedió con José? Un hermano, tal vez un poquito no bien criado por su padre Jacob, y él recibió un montón de cosas, y él tenía sueños para ser un rey, y sus hermanos y sus padres tenían que decir, grande José. ¿Qué pasó con este hijo? Sus hermanos casi mataron a él, ¿verdad? Solo por la intervención de Dios, ese es el plan de Dios, él fue vendido a Egipto. Entonces, en Egipto, excelente trabajo en la casa de Potifar que hizo su mujer. Ella quería tener una relación sexual con José. Él dijo no. El resultado, a la cárcel. ¿Cuántos años? No sabemos. Pero después de este periodo, él recibió una posición muy alta. Los hermanos, hambre, vinieron a Egipto. Al final fue claro, ok, este vicerrey, ese, podemos decir, ayudante al faraón, es nuestro hermano. Vino también su padre a Egipto, ellos vivieron acá por algunos años. Al final murió
¿Quién? Jacob. ¿Y qué pasaba en la mente de sus hermanos? Es muy claro para ellos que, ok, entonces tenemos un problema. Porque nuestro padre fue nuestra protección. Y cuando él está muerto, es seguro que este hombre, nuestro hermano José, tiene todo el poder para hacer lo que es malo en nuestra vida. Y es entendible, ¿verdad? ¿Y qué hizo este José? Él dice, hermanos, es verdad. Su pensamiento era malo. Pero Dios, en su providencia, utilizó su pecado, sus errores, para que nosotros estamos aquí, para cumplir la voluntad de Dios, y nosotros estamos seguros aquí. En otras palabras, Dios, y eso es muy complejo para entender, pero Dios en su sabiduría, muchas veces, mejor decir siempre, utiliza nuestras acciones, buenos y malos, para cumplir su voluntad. Eso no significa que nosotros no somos responsables, porque los hermanos de José tenían deseo en su corazón, literalmente para matar a su hermano. Ellos mintieron a su padre, no, nuestro hermano está muerto y qué triste, por años. Es su pecado. Pero Dios, en su sabiduría, utilizó este pecado para cumplir su plan. ¿Entendible? Hermanos, honestamente, algunas hermanas dicen sí. Hermanos, yo tengo que decir no. Pero Dios es grande. Dios es infinito. Él tiene su plan. Él tiene su proyecto. Él tiene su proyección. Entonces decimos, bueno, pensamos en la vida de Cristo. Él fue crucificado por los judíos. Un pecado grave contra todo, contra las leyes de Dios, contra las leyes de Romanos. Un pecado grave. Pero Dios utilizó este hecho para que nosotros recibimos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. ¿Entendible? De ninguna manera. Pero gracias a Dios que Él, en su sabiduría, cosas que nosotros no podemos entender, que Él puede utilizar todas para cumplir su plan. Hermanos, vamos a terminar. Hay un poquito cosas más, pero son cosas secundarias. Habla sobre la necesaria, libre y contingentemente. La idea es que todo lo que está pasando en nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos, de una u otra manera, tiene una consecuencia en el plan de Dios. Nosotros somos responsables por nuestras actividades. Pero Dios en su sabiduría puede utilizar lo que es bueno en nuestra vida, lo que es malo en nuestra vida, para cumplir su plan. Última pregunta o observación tal vez. Si no, hay dos opciones. La primera opción, mi explicación fue excelente, ustedes entienden todo. Otra posibilidad era terrible, ustedes no entienden nada. ¿Verdad? Pero no es malo. Por ejemplo, cuando habla de la predestinación, ¿Ya? dice que desde antes de que nosotros nacemos, ya Dios ha tenido un plan en nosotros, de todo lo que nos pasa, lo que nos sucede, lo que hacemos, estamos predestinados para que nos suceda. Ya. Increíble, ¿verdad? Sí. Es que Dios ya tuvo ese plan para que nosotros hagamos lo que nos pasa. Ya. Es verdad. Y entonces, y jamás podemos
conectar estas dos cosas. El plan de Dios es nuestra responsabilidad. ¿Verdad? Pero tal vez podemos decir, por supuesto, Dios tiene su plan. Y Él va a cumplir su plan. Claro. Pero nosotros vivimos nuestra propia vida. Nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad. Y tenemos que actuar conforme a las normas de Dios. Y cuando nosotros actuamos contra la norma de Dios, es nuestra responsabilidad. Pero de una u otra manera, Él está capaz para utilizar nuestros pecados, para utilizar nuestros errores dentro de su plan. Pero no significa que Él es el autor de nuestro pecado. Nosotros somos responsables. ¿Verdad? Y de una u otra manera, y eso es lo que nosotros no podemos entender, pero Dios utiliza estas cosas para la venida de su reino. Es para hacer un poquito más práctico lo que está pasando ahorita en Ecuador con la inseguridad. Lo que está pasando, por ejemplo, con la guerra en Gaza, con la guerra en Ucrania, con la guerra en Myanmar. Nosotros no podemos entender lo que está pasando. Son pecados graves. Pero de una u otra manera, Dios está utilizando estas cosas, estos eventos, para la venida de su reino. Entonces, y por esta razón hablamos sobre su infalible presencia, porque Dios no hace errores. Hablamos sobre el libre, inmutable consejo de su propia voluntad. Hermanos, nosotros literalmente no podemos entender a Dios. Dios es tan grande, Dios es tan distinto a nosotros. Él tiene su plan. Y nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Es el máximo que yo puedo decir. Entonces la diferencia, y esa es la diferencia, si tenemos a Dios como nuestro Dios, cuando somos hijos de Dios, podemos confiar en ese Dios. Podemos decir, Dios, yo no entiendo casi nada, pero yo tengo la plena confianza en Él. Tal vez para terminar, el Salmo 73. Famoso Salmo de Asaf. Él dice en el inicio, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Salmo 73. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia los arrogantes. En otras palabras, él observó cómo es mi vida, cómo es la vida de los incrédulos. Él dice, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tiene congojas por su muerte, etcétera, etcétera. En 11 dice, y dicen los creyentes, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, y aquí esos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Un hijo de Dios, ¿verdad? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues ha sido azotado todo el día y castigado todos los mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, la generación de tus hijos engañaría. Entonces, para él, fue imposible entender lo que está pasando en el mundo. Hasta 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, en esta época, en el templo, podemos decir hoy en la iglesia, comprendí el fin de ellos. Hay un momento cuando Asaf iba a entender, ok, yo no tengo que mostrar todo lo que está pasando en nuestra vida, porque hay un fin. Y encontramos acá la diferencia. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Entonces los incrédulos que aparecen en ese mundo tienen todo lo que ellos quieren, ellos van a perder todo. Y creo, hermanos, ustedes aquí en Florón
puede ver Hay personas que de una manera injusta ahorita tienen un montón de ingresos. Pero cuando ellos mueren, ¿verdad? Perdieron todo. Y dice Asaf, pero yo sé, en cuanto a mí, 28, el acercarme a Dios es el bien. Apuesta en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. En otras palabras, entonces él iba a entender, yo tengo una relación con este Dios, entonces yo tengo futuro. Y Él está conmigo en toda mi vida, durante todos los problemas, durante todas las dificultades, porque yo tengo un fin. Y cuando tenemos esta relación, y eso es esencial, cuando tenemos este Dios como Dios, nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios. Siempre hacemos, lamentablemente no, pero el deseo es nuestro corazón. Nuestro deseo es para, como mi hermana dice, para obedecer a Dios. Y esa es nuestra responsabilidad. Al final de cada día tenemos que orar, pedir perdón a Dios, porque ese día también era un día lleno de caos. Pero yo tengo Jesucristo como mi Salvador. Entonces mañana podemos continuar hasta el fin. Hermanos, hasta aquí. Creo que próximo domingo, hermano Yandri va a continuar. Gracias, hermanos. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, muchas gracias por esta tarde cuando nosotros estuvimos juntos para aprender algo más de ti, algo muy complejo, pero también algo conmovedor, porque sabemos cuando tenemos nuestro Señor a nuestro lado, también sabemos que todo lo que está pasando en nuestra vida está bajo su control. Y por esa razón, cuando salimos a la iglesia, oramos que tenemos la misma perspectiva que tenía Asaf en el final de este salmo. La perspectiva que Dios está con nosotros en cada lugar, en cada momento. Vivimos abajo su protección y continuamos con la lucha en este mundo para que nosotros al final de nuestra vida podamos recibir la vida eterna. Y ese no solo es para los adultos, también es para los niños. Y específicamente para los niños, los jóvenes, reciben a Cristo en su juventud, ellos podrían tener una vida muy, muy bien y fructuosa en su reino. Perdona nuestro pecado, esté con la iglesia Buenas Nuevas, y no sé cuándo, pero nuestra oración, nuestro anhelo es que encontramos unos a otros otra vez. Gracias por todo que tú nos has dado. Todo te lo pedimos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén.